Buenas a todos. Nuevo episodio de Evidencia en Movimiento, un podcast donde estuvimos hablando, trasladando la ciencia desde lo más complejo hasta lo más práctico, lo más básico. Estoy con Mary Cotarello, mi socia, mi compañera. Hablamos de metabolismo, hablamos de fuerza, hablamos de redes, trajimos a una invitada especial. Estuvimos realmente abarcando un montón de temas. ¿Y qué nos pasó ahora? Dijimos, bueno, basta, no podemos seguir abarcando tantos temas tan densos y complejos. Vamos a meternos un poco más en lo práctico de cada uno de estos temas, ¿verdad? Porque además fueron surgiendo dudas en comentarios, en Instagram, que les agradecemos un montón ese apoyo y el hecho de que lo compartan y de que estén del otro lado. Y como fueron surgiendo dudas, algunas simples, comunes y otras que eran como, wow, qué dudas que tienen, qué densas, dijimos, bueno, manos a la obra, vamos a meternos más en lo práctico y a meternos en cómo estos conceptos que trajimos desde arriba los podemos aplicar tanto a la vida, a la salud, como al campo. En el caso de hoy elegimos mi tema favorito, o sea, me están cumpliendo el sueño del año, que es el maratón. Vamos a desglosar un poquito de qué se trata el maratón, cómo los conceptos que estuvimos entendiendo en lo que fue metabolismo, en lo que fue VO2 Max y zona 2, vamos a traerlos a la práctica, aplicado explícitamente a los 42 kilómetros, la distancia madre del atletismo. ¿Por qué esta distancia? Bueno, básicamente porque en ella es donde se cumplen, no sé si la mayor cantidad de adaptaciones fisiológicas, pero sí las más profundas, por lo menos, y donde podemos evaluar al atleta en todas sus generalidades, ¿verdad? Y donde ya no es simplemente, bueno, si tiene un VO2 más alto, puede rendir bien en esta prueba. El maratón es como que congrega demasiadas variables fisiológicas que uno puede trabajar en paralelo para ir mejorando la marca. Y además, las dos somos maratonistas, así que podemos hablar desde el lado del conocimiento, de la práctica, de la ciencia y la evidencia y del padecimiento también de un maratón, ¿verdad? Exacto, sí, muy bien, Juli. Permitime interrumpirte ahí, porque quiero arrancar con una pregunta que me parece clave para enmarcar todo este episodio y tiene que ver con lo que acabas de decir. ¿Cuáles son las tres variables fisiológicas que definen el rendimiento en deportes de resistencia como un todo, pero puntualmente en el ejemplo de maratón? De maratón. Bien. Yo te estaba por decir por qué tres, pero ya lo hablamos en uno de los episodios, y es verdad que hay tres que son como las más fuertes, las que más pesos tienen, que es el VO2 Max, que es el umbral ventilatorio y que es la economía de carrera, ¿verdad? Yo te podría decir que también podríamos agregar la economía metabólica, que podríamos agregar el umbral de lactato, que podríamos agregar el umbral mental, ¿no? Como que hay un montón de cosas que podríamos meter en lo que es el deporte de resistencia que se conocen hoy y que tal vez hace 20 años no tenían peso. Pero como para reducirlo a estas tres importantes, el VO2 Max, que nos va a definir cuál es nuestro techo, ¿verdad? O sea, es un techo genético, pero nos va a definir cuanto más nos podamos acercar nosotros a nuestro techo, conocerlo y saber a cuál es lo máximo que podemos apuntar nuestras otras variables, que son el umbral ventilatorio y la economía de carrera. Bien. Sí, hago un paréntesis. El Bien. umbral ventilatorio existe en dos versiones, es decir, hay dos umbrales ventilatorios. Sí, El que se asocia al rendimiento en el deporte de resistencia en mayor medida, en conjunto con el VO2 max y la economía, es el segundo umbral ventilatorio, ya que coincide con el umbral de lactato. exacto. Entonces, a los tres a los que yo quería apuntar eran esos tres: VO2 max, umbral de lactato y economía de movimiento. Bien. ¿Por qué arranqué con esta pregunta? Porque después te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con, o si querés la podemos encarar ahora. En tu experiencia, ¿cuál de estas tres variables fisiológicas es mejor apuntalar o a cuál de esas tres le tenemos que dar más importancia si estamos preparando maratón? Bueno, ¿Querés arrancar por ahí o querés sí, que la sí, dejemos sí. después? No, no, vamos con esa, está bueno encararlo de ese lado. Lo que pasa, Mary, es que la respuesta es no indecisa, pero no es una generalidad. Ujú. Yo te podría responder que está bueno apuntar a mejorar el umbral de lactato en un atleta para que corra mejor el maratón, pero también te podría decir que en realidad es mejor mejorar su economía de carrera. También te podría decir que llegando a su techo del VO2 max, o sea, alcanzándolo el mayor rendimiento, podríamos lograr mejores beneficios en su rendimiento en maratón. Las tres respuestas son ciertas y las tres respuestas son mentiras. Todo depende de la individualidad del atleta, del contexto del atleta también,
y de cómo fueron sus procesos anteriores. Si fueron de maratón, si no fueron de maratón, y si fueron de maratón, bueno, ¿cómo entrenó para esos procesos? Vamos a suponer este siguiente caso. Imagínate vos. Imagínate que estuviste entrenando 3 años para correr maratón, donde el énfasis de tu entrenamiento fue simplemente mejorar tu segundo umbral ventilatorio. Hiciste mucho foco ahí, en el ritmo, en la economía de carrera que estaba relacionado en la economía que vos llevabas a ese ritmo de entrenamiento, ¿verdad? El ritmo de tu segundo umbral. Trabajaste, machacaste, hiciste, trabajaste 3 años enteros ahí. Alcanzaste tu mejor versión hasta ese momento. ¿Qué pasa entonces? Tal vez ese cuarto año que decidís preparar maratón, vas a obtener mayor beneficio trabajando en la zona de tu VO2 max, es decir, tratando de llegar a ese techo del VO2 max, que vos durante 3 años sacrificaste cuando estabas trabajando el segundo umbral ventilatorio, haciéndote más económica, adaptándote a la economía metabólica también que necesitabas para trabajar ese ritmo. Entonces, tal vez con 4 meses de entrenamiento para maratón, pero haciendo énfasis en mejorar tu VO2 max con una buena pretemporada, ¿verdad? También como, a ver, todo lo que implica trabajar al VO2 max no es simplemente, bueno, correr a ese ritmo, sino construir la base para llegar a ese ritmo. Por ahí vos logres mejor beneficio trabajando a un ritmo, vamos a trasladarlo en palabras fáciles, trabajando más rápido tus entrenamientos que el ritmo en maratón, en pasadas lógicas, ¿verdad? Trabajando también el ritmo maratón, pero haciendo más énfasis en tu VO2 max, vos logres mejor rendimiento ese cuarto año. ¿Por qué? Porque rompiste con todo lo que ya habías hecho los 3 años anteriores, donde ya habías alcanzado como la famosa meseta, como se le Exacto, dice. sí, coincido 100%, 100% que obviamente no hay una respuesta única y coincido 100% que en diferentes, quizás con el mismo objetivo, pero en diferentes etapas de la vida y de la experiencia de cada atleta, se puede trabajar mejor atacando distintas variables. Es decir, lo que acabas de decir, quizás un atleta que recién arranca va a empezar principalmente entrenando en lo que es su base aeróbica y por ende la variable que va a estar atacando ahí es la economía. Después, quizás un segundo año, una segunda maratón, va a apuntar más a darle más énfasis a las intensidades intermedias, tirando altas, que viene a ser el umbral de lactato o segundo umbral ventilatorio. Y ya cuando llegó a esa meseta, luego de la segunda o tercer maratón, y dice, bueno, ahora, ¿qué hago? Va a empezar a focalizar más en el VO2 max, quizás, ¿no? Y Sí. así seguir logrando las adaptaciones que van a empujar su rendimiento a su máximo. Exacto, exacto. Ahí estás teniendo en cuenta el contexto del atleta. Ya partiste de la base de otro ejemplo, sacándote a vos, por ejemplo, alguien que recién comienza. O, lógicamente, alguien que recién comienza tiene que hacer todo lo que es el colchón, ¿verdad? O si estuviera haciendo una casa, hacer todo lo que es el piso. Trabajar toda su base aeróbica, por lo cual un entrenamiento para una persona que recién comienza y que quiere preparar maratón no es el mismo que para alguien que ya va por su cuarto maratón, ¿verdad? En alguien que ya va por su cuarto maratón, podés probar de hacer más énfasis en trabajar a velocidades submáximas o en estar por encima del umbral para mejorar esa marca. Ahora, en alguien que recién comienza, estás condenado al fracaso muscular, al fracaso mental, A las lesiones. a las lesiones, tal cual, y a que no dé el mismo resultado que en alguien que ya está más entrenado y que tiene toda esa base. Entonces la respuesta en realidad es, depende, como todo. Bien, Hoy estoy así como, generalidades no, vamos a lo ok, individual. bien. Entonces, habiendo dicho esto, ¿no? Como, ok, estamos claros que dependiendo del contexto del atleta, dependiendo de su experiencia y de dónde viene, vamos a atacar en distintas etapas de una preparación, vamos a atacar estas tres variables principales, pero con distinto énfasis en cada una, Exacto. ¿verdad? Ahora yo te pregunto, contemplando todos los modelos de periodización del entrenamiento que existen, Ujú. ¿cuál es el que para vos mejor se adapta o mejor se usa a lo que es la práctica de maratón? Depende. Ok, bien, Depende. genial. Todas las respuestas hoy van a ser depende. Depende, sí. No, eso sí, eso te lo afirmo. Depende, Mary. ¿Sabes por qué depende? Por lo mismo que hablamos antes, pero no tanto por la experiencia que tenga esa persona,
sino por cómo sea esa persona, por cómo se recupere, por cómo sea genéticamente, es decir, con qué base estén sus músculos, a qué edad deportiva empezó a entrenar. Primero vamos a definir un poco cuáles son los modelos de periodización, ¿verdad? Para que la persona entienda. Modelos de periodización vienen a ser cómo articulamos esa carga de entrenamiento en la semana, en los ciclos. Es decir, cuánto de cada zona vamos a estar trabajando en la semana de entrenamiento. Y eso nos va a llevar al mes de entrenamiento y al ciclo grande de entrenamiento, ¿verdad? Lo que son los macrociclos, los mesociclos y los microciclos, que a mí me gusta llamarlos más semana para que se entienda un poco mejor. Que a veces son 7 días o a veces son 10 días, depende, cada entrenador lo articula como quiere. Ahora, cuando hablamos de periodización es, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a estar trabajando? En lo que en el episodio 2 vimos como zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, 5. Podemos inventar todas las zonas que queramos. En realidad estamos hablando, como bien vos dijiste en ese episodio, que invito a todos a verlo para refrescar los conocimientos, episodio número 2, los dominios, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vamos a estar trabajando en nuestra semana de entrenamiento y en nuestro mesociclo de entrenamiento en cada uno de los dominios? Muy bien. Existen, por ejemplo, hay dos que son muy famosos, que son el piramidal y el polarizado. El polarizado es trabajar una buena parte en el primer dominio, en el dominio suave, en el dominio aeróbico. Una muy pequeña parte en el segundo dominio, que es esa transición, ese gris, ni blanco ni negro, ese gris, y una parte modesta, no grande como en la primera, en lo que es el tercer dominio, que es por encima de nuestro segundo umbral ventilatorio. Ese es el modelo polarizado, que se suele usar bastante. Es un modelo que también se puede ver a la inversa. Algunos entrenadores trabajan todo lo contrario, poco en la base aeróbica, gris en el intermedio y mucho en el tercer dominio, ¿verdad? Son modelos que sirven para gestionar la carga, para saber en qué se está haciendo énfasis al entrenar, lo que hablábamos al principio, qué es mejor para mejorar, el segundo umbral o el VO2 max. Bueno, eso. O sea, a qué énfasis le damos, lo trasladamos a un modelo. Exacto. ¿Por qué yo te digo que, en definitiva, depende de la persona? Vamos a poner un claro ejemplo. Supongamos que vos venís de muchos años de entrenar todo lo que es la base aeróbica, porque entrenabas sin un entrenamiento. Y de repente querés empezar a entrenar, empezar a obtener una mejora. Vos ya tenés un gran colchón aeróbico. Si yo te hago seguir trabajando ese colchón aeróbico y sacrifico no estar trabajando esas intensidades máximas, ese tercer dominio, no voy a lograr tanto beneficio en tu caso. En realidad, me va a convenir, aunque sea para maratón, donde vos no vas a estar corriendo en el tercer dominio en el maratón, ¿verdad? Por encima de ese segundo umbral, Exacto. yo voy a lograr que vos toda esa base aeróbica la traslades, que vos puedas levantar tu VO2 max, llegar un poco más a tu techo. Cuando vos estés corriendo el maratón, justamente vas a estar corriendo en esa zona gris que hablamos al principio. Pero, Perdón, sí, para que el oyente entienda, la zona gris, según Juli, es entre el dominio 1 y el dominio 2, ¿sí? El dominio intermedio o dominio 2. exacto. Lo que también en inglés se conoce como el threshold, lo que algunos llaman, no el zona 2, pero ahí el híbrido entre el zona 2 y el zona 3. Zona 2 es justo antes del umbral Exacto. 1. Yo, por ejemplo, llamo zona 3 a lo que es el dominio 2. Ok. Por eso cada uno tiene su manual y Pero para no confundir, es el que está entre los dos Exacto. dominios, entre Bien. los dos umbrales, perdón. Según cuán profesional y experimentado seas en maratón, profesional me refiero a cuánto te conozcas a vos mismo y cuánto conozcas lo que estás haciendo y cuántos maratones hayas corrido, vas a poder estar más cerca del segundo umbral, el ritmo maratón, que del primer umbral. En el caso de alguien que recién comienza, que tiene muy trabajada su base aeróbica, poder hacer un entrenamiento polarizado con mayor énfasis en lo que es el tercer dominio va a permitir que pueda acercar su ritmo maratón hacia el segundo umbral, ¿verdad? Ahora, en el caso de alguien que recién comienza a entrenar, necesita toda esa base primero. Entonces ahí el modelo va a ser un polarizado normal, no un inverso, ¿verdad? Exacto. Hay miles de modelos, hay algunos que trabajan uniforme, y la realidad es que no hay mucha evidencia científica en cuál es el mejor modelo para maratón, porque justamente no hay un mejor modelo. Puede ser que se obtengan mayores beneficios, ya que la gran mayoría de las personas estamos en la misma condición. La gran mayoría que empieza a preparar maratón arranca desde cero. Exacto. O sea,
Y entonces va a dedicar más tiempo a lo que es las zonas 1 y 2, es decir, el dominio 1, y menos tiempo a las zonas más intensas, porque como bien dijiste antes, si le dedicamos demasiado volumen, demasiado tiempo semanal a las zonas intensas, y vamos a tener un riesgo a rompernos debido a que acabamos de arrancar. No Exacto. tenemos el acostumbramiento mecánico en el tejido muscular y tendinoso para soportar una carga de entrenamiento que implique mucho volumen en las intensidades altas. Exacto, exactamente. Entonces, es tener en cuenta esa variable también, ¿no? O sea, ¿qué puede uno soportar? No es, en realidad no hay un mejor modelo. Puede ser que hay modelos que tengan mejores resultados que otros, pero hay que poder recuperarse de eso, ¿no? Como dijimos Exacto, en el episodio anterior, exacto, el mejor entrenamiento es el entrenamiento que puedas recuperar. exacto. Dicho esto, contame entonces, ¿qué esquema en la práctica usás más o te gusta más para diagramar esa carga de entrenamiento? ¿Te referís a cómo ordeno los ciclos, los bloques de entrenamiento? Claro, Bien. Esto es muy personal y creo que cada entrenador puede tener lo que dice en el librito del entrenador. Es todo apto. exacto. Lo que yo voy a decir es cómo me gusta trabajar a mí. Vamos a empezar definiendo que para articular estos bloques de entrenamiento, lo que más se conoce es el modelo ATR, que es acumulación, transformación y realización, Ok. ¿verdad? Siendo acumular carga, transferir esa carga con un tapering y realizar la competencia. Bien. Ujú. Ahora, en la práctica, no todo es ATR, no todo es cargar, transición, competir. O sea, cargar, descargar, competir. Porque uno en un proceso de entrenamiento no puede estar cargando todo el tiempo, más para maratón, cuando en realidad se requiere bastante carga, ¿verdad? Exacto. Y un entrenamiento de maratón sostenido en el tiempo incluye por lo menos unos 3 meses en personas muy experimentadas. Ahora, en personas que por ahí están comenzando, por ahí se suelen estirar un poco más y pueden llegar a ser hasta 6 meses. Ahora imagínate lo siguiente, estamos 6 meses entrenando, 6 meses cargando, bueno, 5, y el último descargamos, la persona llega muerta. No es que uno arranca con 40 kilómetros semanales y con esa estimación de tiempo terminaría en 300 kilómetros semanales y vamos a estar 5 meses entrenando. Por lo cual, el modelo ATR sirve, sí, en una concepción más general. ¿Qué quiero decir con general? Que los primeros 4 meses podemos estar haciendo énfasis en cargar y los últimos 2 meses en lo que es el tapering, la transición hacia la competencia. Ahora bien, a mí no me gusta, no lo pienso tan lineal, en realidad lo pienso más ondulante el entrenamiento para maratón, generando una TR, de alguna forma, cargar, descargar, volver a cargar, pero articulado en bloques de entrenamiento a lo largo de esos 4 meses donde vamos a estar en lo que es la fase de la acumulación, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque permite un respiro en la persona, permite que la persona se pueda recuperar y adaptar a ese entrenamiento. Si uno, más allá del modelo que elijamos de priorización, ¿verdad? Supongamos que elijamos un polarizado normal, no inverso. Bien, no vamos a estar tocando las intensidades máximas del dominio 3 mucho, vamos a estar trabajando más en lo que es la base, pero de todas formas, la base es una acumulación de kilómetros. Esa acumulación de kilómetros es desgaste mecánico y Ok. desgaste metabólico también, ¿verdad? Entonces, toda esa acumulación de carga va a cumplir un efecto si en algún momento descansamos, descargamos para que se cumpla la supercompensación, para que el cuerpo entienda que todo ese estrés acumulado en algún momento tiene tiempo para repararse, que no es un estrés crónico constante. Y que es la razón, permitime meter un bocado importante, es la razón por la cual en muchos atletas que quizás no tienen demasiadas competencias al año, porque por ejemplo se proponen anotarse en Maratón de Buenos Aires, que es de acá a septiembre, perdón, Ajá. fines de septiembre. Y pongamos que en el medio no se anotan en nada, se anotan en algún 21K por ahí, un mes antes de la maratón y nada más. Esa gente que no tiene el famoso ciclo de acumular, tapering, competencia y vuelvo a arrancar, hay que generárselo de manera aleatoria. Es decir, sin competencia te metemos acá un descanso. O, por ejemplo, yo lo he hecho con mi marido que es entrenador y entrena a mucha gente y trabajamos juntos, hemos Ujú. programado para determinados atletas que les pasaba esto, que en el medio no tenían competencias, no tiene por qué haberlo, pero sí programarte una competencia
indoor, o sea, Ujú. entre casa, digamos, entre nosotros. Y de esa manera te generas ese tapering y competencia de manera, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Eh, Imaginaria, no, aleatoria. no, hay una palabra. Eh, bueno, se me Ya, fue, ya me va a venir, ya va a no salir. Pero, importa. pero entendí el concepto y sí, en realidad es que esas semanas de descarga, que pueden ser incluso, no necesariamente una semana de 7 días, pueden ser incluso 15 días, que permiten un respiro, son la adaptación al entrenamiento que venimos haciendo. Por lo cual, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es lo mejor para maratón? No sé si hay algo específico en maratón. Es verdad que el maratón necesita que acumulemos carga de entrenamiento en función del volumen, ¿verdad? Ujú. No tanto por ahí del ritmo, porque el ritmo maratón a mí no me gusta abusar. Es decir, es un ritmo del cual hay que tocar en el entrenamiento, pero no abusar, porque es desgastante. Y eso es lo que mucha gente no entiende y por ahí, esto es para un episodio también, pero ritmo maratón. No es un ritmo fácil. Cuando ya sos experimentado, ¿verdad? No es un ritmo fácil. Es un ritmo que cuesta sostener mecánicamente y metabólicamente. Ahora bien, el riesgo de abusar de él es que nos quita piernas, es que nos quita estado físico, que no nos permite recuperarnos. Que es la razón por la cual en el modelo polarizado tradicional Ujú. se dedica poco tiempo a esa Exacto. zona media porque genera un desgaste muy similar al de estar en zonas 4 o 5, o sea, por arriba del segundo umbral, sin la adaptación que estas zonas conllevarían. Entonces te terminás cargando demasiado sin quizás Sí, conseguir el máximo de las adaptaciones posibles. exacto. Lo que tiene es que uno no percibe el desgaste, pero el desgaste está. A ver, cuando estamos en zona 4, zona 5, te das cuenta de que estás cansado, ¿verdad? Lo que pasa en el maratón y por qué muchos maratonistas terminan quemados o terminan tal vez no generando adaptación al entrenamiento es que abusan de ese ritmo maratón sin darse cuenta de que se están desgastando. De todas formas, sea un modelo paralizado, o sea un modelo donde solo se trabaje ese ritmo umbral, que también existe ese modelo, antes no lo mencioné, pero también se puede hacer un énfasis en solo trabajar ese ritmo y trabajar poco la base aeróbica y poco el dominio 3, ¿verdad? Ajá. Es que necesita de esas semanas de descarga. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, que ya me fui 20 veces por las ramas, a mí me gusta trabajar lo que es el entrenamiento para maratón conteniendo ciclos de descarga, o sea, un modelo ondulante, donde carguemos, Bien. descarguemos, carguemos, descarguemos. Me gusta este planteo de competencias ficticias o nada, simplemente semanas de Ahí descarga. va, ficticia es la Ficticias, ¿viste? palabra. Iba a salir en algún momento. Porque yo soy de ese estilo también. Yo no, a mí misma, no me suelo anotar a muchas competencias. Y me ha pasado algunos años de no descargar nunca. Así terminé también. Después empecé a aplicar la descarga, simple por descarga. Incluso en mis planes de entrenamiento, cuando llega la semana de descarga, lo anoto bien grande entre corchetes como para que se entienda de que no es que me olvidé o flasheé cualquiera y que no son menos kilómetros porque son menos, es porque es semana de descarga, ¿verdad? Para poder adaptarse mecánica y fisiológicamente a toda la carga de entrenamiento que estamos haciendo. Contéstame esto, ¿por qué dos atletas que corren un 10K al mismo ritmo podrían tener resultados muy diferentes en maratón? Bien, linda pregunta. La mencionamos también en el episodio 2. Te voy a hacer una pregunta para que primero expliques vos. Alguien que corre 10 kilómetros, alguien muy entrenado que corre 10 kilómetros, ¿en qué dominio está corriendo? La competencia la Sí. corre en el último dominio, dominio 3, y un poco lo mismo que explicaste antes, que depende de su experiencia, la va a correr más en el inicio del dominio 3, es decir, muy cerca de su umbral ventilatorio 2 barra umbral de lactato, porque suelen coincidir, suelen ser un ritmo o igual o muy parecido, Ujú. ritmo en minutos por kilómetro me refiero. Entonces la va a correr al inicio del dominio 3 o incluso fines del dominio 2, ahí justito antes de llegar a ese umbral, o la va a correr incluso a veces más cerca de su V2 max, pero todo va a depender de la capacidad Sí, y tolerancia al dolor que ese atleta tenga. sí. He testeado en los tests de VO2 Max a muchos atletas que me vienen diciendo que su ritmo de 10K
es, no sé, que te invento, un 3:40, supongamos. Y está muchísimo antes de su umbral 2, es decir, muchísimo antes de su ritmo al cual yo hubiese pensado que la corría, pero porque tiene una distancia larguísima desde ese momento, desde ese ritmo donde corrió el 10K hasta la intensidad de su V2 Max. Tiene un dominio 3 tan largo que lo puede sostener por muchísimo tiempo. Y entonces esa persona, claro, le falta esto que hablábamos, le falta más intensidad en los dominios 3, en el dominio 3, en las zonas, perdón, 4 y 5, para poder desarrollar o poder estirar esa buena tolerancia que tiene en el 10K, ¿sí? Hacia mayores intensidades, ¿sí? Para poder correrla hacia los ritmos que realmente puede sostener, pero quizás por menos tiempo, que son más cercanos a su V2 Max. Entonces, un poco la respuesta es, va a depender del atleta, pero un 10K se suele correr cerca del umbral 2, cerca del umbral del lactato. Bien, y todo depende del grado de tolerancia al sufrimiento, mejor dicho, tolerancia mental, también entrenamiento, ¿verdad? Fisiológico. Es un poco de los dos, del mundo mental y del mundo físico. Lo respondiste perfecto. Y ahora, segunda pregunta. Quiero que hables vos. ¿En qué dominio corremos maratón? Que ya lo dijiste. En el dominio 2. Bien. Pero ahí de vuelta, la gran mayoría de la gente principiante, por ejemplo, yo, mi segundo maratón, los corrí cerca del umbral 1, es decir, dominio 2, pero al Más principio cerca. del dominio 2. Sí. Entonces, visualicemos esto. Principio del dominio 2, o sea, correspondiendo a umbral ventilatorio 1, podemos poner acá en el video quizás un esquemita, ¿no? De las zonas. Mensaje para nuestro editor. Sí, cerca del umbral 1 sería maratón. Cerca del umbral 2, o sea, fin ya del dominio 2, sería un 10K. Y en el medio, que se corre, el 21. Exacto. Bien, y depende del nivel de entrenamiento, es que eso está más cerca de un lado o del otro. Ya con esas dos preguntas que me respondiste el por qué dos atletas que corren 10K a un mismo ritmo, es decir, en ese dominio 3, que por ahí están exactamente al mismo ritmo, podrían tranquilamente correr maratón a diferente intensidad y diferente ritmo. Que incluso, la respuesta es tan amplia, me gustó mucho el ejemplo que diste de que un atleta que corre 10K no necesariamente está corriendo en el extremo derecho de lo que es del tercer dominio, ¿verdad? Claro. No necesariamente está ahí. Esos dos mismos atletas, uno puede estar en el extremo tocando el techo y otro puede estar en la zona más cómoda. Sin embargo, estar corriendo al mismo ritmo. Ahora, si ya en una misma prueba y distancia, o sea, en un mismo dominio, dos atletas pueden tener el mismo ritmo, pero una diferente carga, percepción y variable fisiológica de lo que están haciendo, traslademos esos dos atletas al otro dominio, que no sabemos qué tan grande es, o sea, qué tan cerca tenga el umbral 1 y el umbral 2, un atleta y del otro. Exacto. Vamos a ponernos a nosotras de ejemplo. Supongamos que corremos 10K al mismo ritmo. Ahora bien, vos tenés un dominio 1 muy chiquitito y yo tengo un dominio 2, un dominio 1 gigante, que no sé cómo está tu dominio 1, pero mi dominio 1 está gigante. Para mí, el gasto de estar cerca de mi ritmo de umbral ventilatorio 1 es mínimo, es nada. Voy paseando, cantándote una canción y contándote un cuento. Y tal vez para vos no. Exacto. Podés sostenerlo, sí, pero no es tan fácil de llevar. Entonces, si yo te digo, bueno, Mary, vamos a levantar un poco el ritmo en un maratón, kilómetro 20 te digo, vamos a hacer un cambio de ritmo, estaría bueno que hagamos eso alguna vez, podríamos filmarlo. Tal vez yo pueda sostenerme en esa intensidad, ya voy a dejar de hablar, ya voy a dejar de cantar, pero en tu caso, por ella no lo podés sostener tanto en el tiempo. Exactamente. Porque ya va a estar teniendo otro peso. Exactamente, es un gran ejemplo. Vos seguramente, por ejemplo, tu maratón, la última que corriste, ¿la corriste ahí por la mitad del dominio 2? Es decir, por arriba del umbral 1. Sí. Bueno, yo la corro en mi umbral 1. Ujú. ¿Entendés? Yo no la corro en el medio del dominio 2, donde mucha gente más experimentada o con mayor tolerancia al dolor la corre. ¿Sí? Yo corrí solo 2 maratones, por lo tanto, todavía no llegué a ese desarrollo que contaste al principio del
de la grabación, donde ya dije, bueno, llegué a una meseta, entonces ahora voy a empezar a desarrollar lo que es más el dolor en maratón y dedicarle más al umbral, al ritmo umbral 2, al B2 Max. Yo todavía estoy en la zona, digamos, que sé que puedo sostener con seguridad durante 42K. Claro. ¿Entendés? Entonces, tiene que ver con eso, con la tolerancia a la duración, que tiene que ver con la economía, con qué tan económico es uno, y la tolerancia al dolor, que tiene que ver más con dónde está mi B2 Max y mi umbral 2. Entonces, si volvemos a cómo empezamos este episodio, de las 3 variables que determinan el rendimiento en deportes de resistencia, siendo los deportes de resistencia muy amplios en su definición, ¿no? Podemos estar hablando de un 10K o de un maratón, el peso que estas 3 variables fisiológicas van a tener en cada una de esas distancias es distinto. En un maratón quizás pesa más la economía. La economía del movimiento es uno de los principales factores que determina el rendimiento en maratón. Es el factor que toma el VO2 max y toma el umbral de lactato y con eso hace digamos, un algoritmo, ¿sí? Se los damos al ChatGPT, hacemos un algoritmo y la economía es el que dice cuál es la respuesta, es el que dice cuál va a ser el ritmo maratón de esa persona. Ahora bien, en un 10K pesa muchísimo más el umbral 2 y el VO2 max. Exacto. Entonces, nada, la respuesta a esta pregunta es la razón de que 2 personas puedan correr un 10K igual, pero un maratón muy distinto, es porque las distintas variables que determinan su rendimiento en resistencia no son iguales. Exacto. Quizás su umbral 2 es el mismo, pero su economía es muy distinta. Es cierto, es muy difícil encontrar 2 atletas que tengan todo igual, todo. Incluso en ese todo igual hay un montón de diferencias, que por ahí no son fisiológicas, que por ahí son mentales, que por ahí son nutricionales, digestivas, ¿verdad? Pero lo aclaraste muy bien. Creo, ya que estamos hablando de maratón, me parece, y con esto vamos a dar un cierre, porque podríamos pasarnos horas hablando de maratón, que se necesitan tantas variables fisiológicas de entrenamiento para poder hacer un buen maratón, que por eso es una de las pruebas en las cuales más se puede mejorar. A mí me pasa, a mí como Juli y a mí como entrenadora me pasa, que es más fácil darme cuenta cuál es el techo en un 10K de cierto atleta que cuál es el techo en un maratón. De hecho, en maratón, por algo también la gente por ahí más grande o que comenzó de más grande a correr, puede seguir exprimiéndolo, ¿verdad? Porque es muy difícil alcanzar el límite fisiológico en una persona, vamos a suponer, menor a 50 años, ¿verdad? O 45, para mejorar la marca en maratón. Es muy difícil alcanzar ese techo o llegar a bien al límite. Hay un montón de variables antes que son las mentales, las digestivas, la vida misma que te detienen antes. Entonces en maratón es mucho más sencillo poder llegar más lejos durante más tiempo. En otro episodio hablaremos de todas esas cosas que también están alrededor del maratón, lo digestivo, lo nutricional, lo mental, o sea, da para el lugar. Así que bueno. Me parece muy bien. Con eso terminamos por hoy, la práctica de lo que es el maratón. Cualquier duda, cualquier pregunta, escríbanla Ya en que este comentarios. episodio fue muy práctico, creo que invita a que hagan preguntas. Sí, pregunten todos, y nos encanta responder. Por acá, por Instagram. Estamos para eso. Muy ¿Bien? Así es. Bueno, tenemos que hacer el maratón, ¿eh?